curso de protección radiológica en línea. En esta oportunidad les vamos a presentar la segunda parte del tema de radiobiología. Este material fue preparado por nuestro grupo y será presentado por mi persona, Franklin Reggio. El contenido de esta presentación será el siguiente. Les recordamos que estos temas que ven acá sombreados ya fueron revisados en la primera parte del tema de radiobiología. A continuación, vamos a revisar las definiciones de qué es una curva de sobrevida celular. Luego vamos a evaluar los factores que influyen en la radiosensibilidad o la sensibilidad que tienen las células a la radiación ionizante. Por último, vamos a evaluar los distintos enfoques que tiene la radiobiología de acuerdo al área donde se vaya a utilizar las radiaciones ionizantes. Entonces vamos a empezar con la definición de las curvas de sobrevida. El efecto tardío de las radiaciones ionizantes no permite distinguir las células sobrevivientes de aquellas destinadas a morir al poco tiempo después de la irradiación. Por ello se requiere del análisis de la sobrevida celular para poder evaluar la capacidad reproductiva de las células. El valor fundamental de estos diversos estudios es el de permitir la descripción de los datos de sobrevida celular usando fórmulas matemáticas relativamente simples, logrando así comparar diferentes curvas de dosis-respuesta con facilidad. Vamos a realizar el siguiente experimento. Supongamos que tenemos 3 cápsulas de Petri, cada una con el mismo número n de células en cada una de las cápsulas de Petri, y en estas cápsulas de Petri todas tienen el ambiente para poder reproducirse, para que las células puedan reproducirse. Supongamos también que tenemos 3 fuentes de radiación ionizante y que vamos a exponer las cápsulas de Petri, cada una a dosis diferentes. Entonces encendemos el haz de radiación. Notamos que la primera recibe una dosis de 1, la segunda recibe una dosis de 2 y la tercera recibe una dosis de 3, donde estamos viendo que de 3 es mayor que de 2 y de 2 es mayor que de 1. Entonces el resultado que se obtiene luego de la irradiación es que el conteo de células con la capacidad de reproducirse, disminuye al aplicar la radiación ionizante, y a medida que aumentamos la dosis, el número de células que sobreviven es cada vez menor. Entonces, estos resultados de dosis versus sobrevivencia celular pueden ser graficados. Y esto es efectivamente lo que significa una curva de sobrevida, donde, por ejemplo, tenemos en uno de los ejes, sería la dosis, y esto correspondería al otro eje a la fracción de las células que sobreviven a la irradiación. Entonces, esta gráfica tiene varias características. Por ejemplo, notamos que en esta zona, a medida que la dosis incrementa, efectivamente el número de células se reduce exponencialmente. También notamos en esta región que para dosis muy bajas, prácticamente el número de células no se ve afectado. A medida que aumentamos la dosis, ellas empiezan a percibir el efecto de la radiación ionizante y a reducir la sobrevida que ellas tienen. Entonces, en líneas generales, esto sería cómo se construye una curva de sobrevida, y este sería un ejemplo de una curva de sobrevida típica. Veamos ahora cuáles son los factores que influyen en la radiosensibilidad o la sensibilidad de la célula a la radiación ionizante. Vamos a ver que hay una dependencia de acuerdo al tipo de radiación,
También el efecto de la edad de la célula va a tener dependencia. El efecto de cuán oxigenado estén las células también va a afectar. El volumen irradiado también tiene una relación en la radiosensibilidad celular. El fraccionamiento de la dosis, si se entrega de una vez o si se entrega por fracciones, también afecta la radiosensibilidad. Y el tipo de célula sería otro de los factores a tomar en cuenta. Entonces, de acuerdo al tipo de radiación, por ejemplo, podemos visualizar acá que tenemos una curva de sobrevida tal como la que describimos anteriormente y hemos irradiado nuestra cápsula de Petri que vimos en el experimento anterior con diferentes partículas. Por ejemplo, tenemos partículas alfa con distintas energías, también tenemos el deuterón y también tenemos como referencia los rayos X de 250 kbp. Recordemos que las partículas alfa están compuestas por 2 protones y 2 neutrones. Son unas partículas súper pesadas comparadas con el electrón. Como vimos, estamos hablando que la masa es cerca de 8000 veces mayor a la masa del electrón. La carga es de signo opuesto, pero prácticamente el doble de la carga del electrón. Entonces son unas partículas que tienen muchísima probabilidad de interacción y esa interacción está relacionada directamente con el daño celular. El deuterón está compuesto por un protón y un neutrón. Entonces, en cuanto a masa y carga, es menor que la de las partículas alfa. Entonces, la probabilidad de interacción es menor. Y recordemos que los rayos X no tienen ni masa ni carga. Entonces, por esa razón, la probabilidad de interacción es mucho más baja que en el caso de las partículas anteriores. Entonces, en esta gráfica de sobrevida celular, nos damos cuenta que, por ejemplo, las partículas alfa que tienen energía de 4 MeV las encontramos de este lado de la curva o de la gráfica y las partículas, los rayos X de 250 kb, que sería el triangulito negro, los encontramos de este lado de la gráfica. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Partículas con energía alta y con muchísima probabilidad de interacción, dado su alta masa y su alta carga, tal como lo son las partículas alfa de 4 MeV, necesitan aproximadamente 4 grays para que sobrevivan menos de 0.1% de la fracción de células que teníamos originalmente. Mientras que cuando hablamos de rayos X de 250 kb, estamos hablando que para que sobrevivan la misma cantidad de células, es decir, una fracción de 0.1%, se requieren de aproximadamente 12 Gray, prácticamente el triple de la dosis, solo por esta diferencia en el tipo de radiación. Continuando con el efecto de la edad de la célula dentro del ciclo celular, ¿cómo afecta esto a la radiosensibilidad? Sabemos que el ciclo celular está compuesto por una fase G1, una fase S o de síntesis, una fase G2 y la fase mitótica. Se sabe que la fase G2 y la fase mitótica están dentro de las fases que son más radiosensibles para la célula, mientras que la fase S o de síntesis se ha encontrado que es donde la célula es más radioresistente. Entonces, la edad de la célula o su posición en el ciclo celular influencia la radiosensibilidad de la misma. Es por ello que las células proliferativas expresan las lesiones letales y mueren más rápidamente que las células que están en reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que tejido celular que se reproduzca muy rápido tiene una alta radiosensibilidad,
donde encontramos este tipo de tejidos de alta reproducibilidad, por ejemplo, en gran parte de los tumores. Entonces, hay una ventaja para producir un daño celular en el caso de los tumores que tienen alta capacidad de reproducción. También hay que tomar en cuenta que hay un tejido que se duplica o que se regeneran sus células muy rápidamente, tanto que estamos hablando de partir de un peso cero al tiempo uno, y luego de 9 meses podemos obtener un volumen de con un peso de 3 kilos o 4 o 5 kilos, que sería el caso de un feto. Entonces, en ese caso, en el caso del feto, como también tiene una alta probabilidad o alta tasa de reproducción celular, también estamos hablando de que es mucho más radiosensible que, por ejemplo, un adulto. Entonces, vamos a analizar ahora esta curva de sobrevida para las distintas cápsulas de Petri con células que se encuentran en distintas fases del ciclo celular. Por ejemplo, en la fase mitótica o G2, o en la fase G1, o en alguna de las otras dos fases. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, para las células que están en la fase mitótica o en la fase G2, que con apenas 600 centigrados obtenemos o sobrevive una fracción de 0,01 respecto a lo que teníamos inicialmente. Mientras que para las células que se encuentran en la fase de síntesis requerimos cerca de 1400 centigrados para obtener la misma fracción de sobrevida. Entonces nos damos cuenta de cómo es la radiosensibilidad dependiendo de la edad de la célula en su ciclo celular. Como dijimos anteriormente, también el efecto de cuán oxigenada esté la célula también va a afectar la radiosensibilidad o la fracción de sobrevida. Nos damos cuenta que células que estén muy bien oxigenadas van a requerir una dosis de aproximadamente 10 Gray para obtener una fracción de sobrevida de 0,01, mientras que tejidos o células que estén hipóxicas van a requerir, por ejemplo, cerca de 27, 28 Gray para obtener la misma fracción de sobrevida. Entonces nos damos cuenta que el efecto de la oxigenación en el tejido celular tiene un efecto en la radiosensibilidad. Entonces esto puede ser aprovechado si lo que se quiere es, por ejemplo, proteger al tejido a irradiar de la radiación, o si lo que se quiere es hacerlo más sensible. Si se quiere que sea más sensible, se debería en principio buscar de oxigenar ese tejido. Si se quiere que sea menos radiosensible o más radioresistente, deberíamos en principio buscar que esté menos oxigenado ese tejido. También se sabe que hay una dependencia de la radiosensibilidad con el tamaño del volumen irradiado. En este experimento que está graficado acá, se expuso a la piel a una fuente de estroncio 90 con una fuente que tenía diferentes diámetros, desde 1 milímetro hasta 40 milímetros. Nos damos cuenta que en este gráfico de probabilidad de daño versus dosis irradiada a la piel, para una fuente de 40 milímetros tenemos una probabilidad de producir el daño a la piel con dosis cercana a entre los 20 y los 30 Gray. Sin embargo, cuando hacemos la exposición con fuentes cercanas a 1 milímetro, nos damos cuenta que la tolerancia de la piel es mucho mayor, y en estos casos el paciente no presenta ninguna probabilidad de muerte ni complicación. Entonces, ¿cómo se explica la diferencia de tolerancia? Es precisamente debido al volumen.
En el caso del síndrome agudo de radiación, estamos hablando de 2 Gray a cuerpo entero. Sin embargo, en el caso de la radiocirugía, particularmente la neuralgia del trigémino, estamos hablando de 80 Gray, pero en volúmenes bastante pequeños, con diámetros cercanos a los 2-3 milímetros. Entonces, he aquí la diferencia en radiosensibilidad. Otro de los factores que influye en la radiosensibilidad celular es el fraccionamiento. Es decir, si la entrega de la dosis se hace en una sola fracción o en distintas fracciones. Entre los años 1920 y 1930 se hicieron en Francia ciertos experimentos radiobiológicos. La intención era esterilizar a unos carneros aprovechando los rayos que se habían descubierto recientemente, por ejemplo, los rayos X. Se intentó esterilizarlos dando una sola dosis de radiación a los testículos del carnero. Se dieron cuenta que haciéndolo de esta forma, lo que producían era una quemadura en los testículos del carnero y sin embargo este seguía con la posibilidad de reproducción. Hicieron el intento de, en vez de dar la dosis de esterilización en una sola fracción, decidieron dividirlo en varias fracciones. Se dieron cuenta que de esta forma conservaban la piel del carnero, en los testículos del carnero, y lograban el efecto de esterilización. Entonces, el uso de esta técnica de fraccionamiento de la dosis permite que los tejidos normales circundantes al tumor puedan recuperarse o reparar lo que llamamos el daño subletal, mientras que el volumen tumoral estaría recibiendo una dosis alta de radiación en cada sesión de radioterapia. Entonces este sería uno de los principios o de las razones para fraccionar en radioterapia. Lograr hacer el mayor daño al tejido tumoral con los menores daños al tejido sano. Otro de los factores que afecta la radiosensibilidad es el tipo de célula del tejido involucrado. Esto lo podemos ver con esta tabla que les presentamos acá, que representa el peso para el cálculo de la dosis efectiva. Podemos notar que distintos órganos tienen diferentes pesos. Entonces, mientras menor sea el peso, podemos hablar que más radioresistente sería el tejido. Por ejemplo, la piel, el cerebro, la superficie ósea, pero notamos que hay tejidos que son bastante sensibles, como el estómago, los pulmones, el colon. Entonces, de aquí podemos extraer que hay una diferencia en la radiosensibilidad dependiendo del tipo de tejido involucrado. ¿Cómo es la radiobiología en la radioterapia? Los pros y los contras de la radioterapia están basados en el daño que puede producir la radiación sobre las células. Un tratamiento óptimo sería aquel en donde solo serían afectadas las células malignas. El acercamiento a este tratamiento ideal no solo dependerá de los principios físicos, tales como una buena conformación del volumen tumoral, sino también de las consideraciones radiobiológicas, tales como esquemas de fraccionamiento, uso de radioprotectores y radiosensibilizadores y la determinación de las dosis máximas tolerables. Vamos a hacer un análisis de este gráfico de dosis versus respuesta o probabilidad. Fijémonos primero en esta curva que está en negro, que corresponde a la probabilidad de control tumoral. Fíjense que a medida que aumentamos la dosis, se empieza a incrementar la probabilidad de control tumoral hasta que seguimos aumentando la dosis y llegamos a un 100% de probabilidad de control tumoral. La curva que está en rojo sería la probabilidad de complicaciones en el tejido sano o en el tejido normal. Fíjense que el tejido normal
a diferencia del tejido tumoral, tiene una radioresistencia mayor que en el caso de los tumores. Como vimos, los tumores por replicarse muy rápido tienen una mayor radiosensibilidad, mientras que el tejido normal, en la mayoría de los casos, tendría una mayor radioresistencia. Entonces, a medida que aumentamos la dosis, nos vamos dando cuenta que la probabilidad de complicaciones también empieza a incrementar. Y si seguimos aumentando la dosis, lo que vamos a lograr, a garantizar, es un 100% de complicaciones al tejido normal. Esto no es lo deseado. Entonces hay como un punto intermedio entre estas dos curvas. Fíjense que a medida que aumentamos la dosis, llega un punto donde obtenemos un máximo de probabilidad de control tumoral con un mínimo de complicaciones al tejido sano. Este valor es el que se consideraría óptimo, es decir, sería la dosis óptima para buscar un mayor control tumoral y una menor complicación al tejido sano. Y respetar ese valor no es ninguna tarea fácil, ya que implica verificaciones y control de calidad, desde la data que se introduce al sistema que se utiliza para calcular los tiempos de tratamiento, verificaciones del propio cálculo de tratamiento, verificaciones de la administración de la dosis de tratamiento, todos los pasos, toda la cadena que está involucrada en la radioterapia tiene que ser verificada para poder respetar este valor, ya que si damos un poco menos del valor óptimo, el paciente no podría curarse. Y si damos más del valor óptimo, pudiéramos producirle complicaciones adicionales al paciente, ninguna de las dos cosas se desea. He ahí la importancia de respetar este valor. Por último, vamos a hablar de los enfoques que se le dan a la radiobiología. Sabemos que la radiobiología, como ya lo hemos discutido en este tema, tiene un enfoque dirigido hacia la radioprotección ocupacional, es decir, la radioprotección de todos los trabajadores involucrados en el uso de radiaciones ionizantes. Hay un enfoque también cuando se van a utilizar las radiaciones con fines diagnósticos. Y también hay un enfoque, como lo acabamos de discutir, referido a cuando se utilizan las radiaciones ionizantes con fines terapéuticos. Es importante señalar que tanto la radioprotección ocupacional como como el uso de las radiaciones en radiodiagnóstico, ambas toleran lo que son los efectos estocásticos. Es decir, es mayor el beneficio que se obtiene por el uso de las radiaciones ionizantes que el detrimento por el uso de las mismas. Sin embargo, en ambas prácticas no se admiten los efectos determinísticos. Es decir, no es tolerable que un trabajador reciba un daño en alguna parte de su cuerpo por el uso de radiaciones ionizantes. Esto no debe ocurrir. Es decir, efectos determinísticos no están admitidos ni en la radioprotección ocupacional ni tampoco en el uso de las radiaciones para diagnóstico. Sin embargo, en el tema de la radioterapia ya es un poco diferente, porque nosotros estamos interesados en el uso de los efectos determinísticos, es decir, en lograr un daño particular a, por ejemplo, el tumor. Entonces, estos son dos puntos de vista diferentes que se plantean en los enfoques de la radiobiología. Al final, tenemos un compromiso entre los beneficios del uso de las radiaciones ionizantes y sus riesgos. Y algo más importante que todo esto, sigue aplicándose la regla fundamental, el principio de Alar para todas estas áreas, tan bajo como sea razonablemente posible. Es decir, en todas las áreas tenemos que garantizar
que la dosis que recibe el personal ocupacional o los pacientes sea tan baja como sea posible, ya que, por ejemplo, un paciente en radioterapia no se justifica que se le hagan muchísimas imágenes de tomografía porque simplemente él va a recibir radioterapia. No, porque sabemos que esto aumenta la probabilidad de efectos estocásticos. Entonces no tiene sentido. Igualmente en las otras áreas, exposiciones que no tengan ninguna justificación no deben ser realizadas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Los invitamos ahora a la revisión del cuestionario de este tema.